Micronia 304 y vamos a ella, sin mucho más preámbulo, sin dar las gracias, sin decir que os suscribáis, que le deis al like, que compartáis, que comentéis, que hagáis todas esas cosas que a los creadores de contenido, ¿cómo suena esto? El creador de contenido le ayuda tanto. Por supuesto ya no hablo ya de lo de haceros miembro, porque ya se da mucho la brasa y 0,99 céntimos al mes, pues un desembolso, hay que ir ahorrando para los 80 pavazos que nos va a costar el tomo de ROM. Así que yo entiendo que así en 80 meses consigáis eso, ahorrar suficiente como para pagaros el tomo de ROM. En fin, vamos al lío, porque ya lo demás ya entra en la categoría de limosna y tampoco va de eso. 7 y 8 de Bucky the Grappler. Lo he dicho muchas veces cuando reseño colecciones así tan de seguido, se hace, bueno, no tengo mucho que decir, sobre todo en cuanto a manga se refiere, porque creo que en el manga hay, en la mayoría de las ocasiones hay como cierta uniformidad. Aunque en algunos mangas hay una especie de crescendo y todo va más, pero sí que es cierto que cuando un manga ya te está flipando y sabes que te ha tocado la fibra, hay como una estabilidad en esas estructuras, en esos trucos, en esos clics que hace y que te mantienen enganchado a él de manera continua, con lo cual de reseñarlo entras dentro de una especie de bucle en el que hay pocas cosas que decir o pocas novedades que aportar, sobre todo porque de alguna manera, al tratarse de contenido, de series, de cómics en los que el creador se mantiene de una manera uniforme, en los que no hay un baile de artistas, me van a limpiar las gafas que las llevo llenas de mierda, más que el palo, vamos, un palo un gallinero. Bueno, lo que decía, como no hay un baile de artistas como puede pasar en el cómic americano, esa uniformidad le da, pues eso, le da esa estructura sólida en el que luego tampoco hay muchas cosas que aportar en la reseña más allá de contar lo que pasa en el manga, y eso a mí me parece una gilipollez. Si queréis saber lo que pasa en Bucky, compraos y leeros Bucky. Pero sí que es cierto que la serie en sí pues mantiene esa solidez. En este caso yo os dije que nos habíamos metido en un flashback que continúa, es decir, un flashback de estos en plan Berserk, de unos cuantos tomos en el que vemos un poco la juventud del protagonista, qué le pasó hasta que llegó a ese ring de peleas ilegales en el que es el rey y en el que trata de convertirse en el hombre más fuerte de la Tierra, sobre todo para batir a su padre, ¿no? Vamos viendo personajes, a su madre, vamos viendo un poco, pues eso, un plantel de secundarios que va creciendo de alguna manera, pero bueno, sobre todo lo que tenemos aquí es un cómic pues es con una acción, con una manera de narrar, con un tipo muy específico de dibujo, que si bien es cierto y a veces nos podemos reír que parece que está hecho por un peluquero ciego hasta el culo de Popper, pero en el fondo me parece que es súper efectivo. Hay algo aquí en esto que si no lo he comentado ya, lo comento ahora, y si ya lo he comentado, pues lo vuelvo a comentar, y es que la efectividad, ¿no? Como el dibujo me parece profundamente adecuado para la historia que estamos contando. Me parece que el arte, estos músculos hiperdimensionados, este tipo de narrativa, los combates, cómo funciona en sí cada una de las páginas, cómo se distribuyen las viñetas, cómo la lectura va fluyendo, cómo hay una violencia sin violencia, una violencia que queda de alguna manera depurada, totalmente filtrada, mutada incluso por el dibujo, le van a la perfección. Y yo entiendo que leáis esto y no os llame nada la atención, pero cuando en mi caso encuentras un producto de este tipo que cuenta una historia así, de esta manera, con este dibujo, pues la verdad es que lo disfrutas infinitamente. Yo sabéis que soy fan de los JoJo's, de JoJo's Bizarre Adventure, que tiene también este rollo así tan estilizado, con este homoerotismo nada oculto, sino allí presente en todo momento. Pero para mí Bucky es que está en otra categoría, me gusta mucho, me parece tremendamente atractivo cómo dibuja Keisuke Itagaki, me parece que hace cosas muy inteligentes,
Me parece que narrativamente los combates son espectaculares y transmiten precisamente lo que creo que el autor quiere transmitir, ¿no? Toda esa fuerza, toda esa potencia, toda esa vibración que tiene cada una de las peleas, tratándose precisamente de eso, ¿no? De un manga que solo te cuenta peleas. En fin, una obra para mí, que no voy a decirlo más porque ya lo sabéis, se está convirtiendo en uno de los puntales de manga que me estoy haciendo ahora mismo, que me encanta y que me confirman una vez más como que me estoy transformando de mis principios como joven lector de cómic de superhéroes a esta vejez, ya esta mediana edad en la que me estoy mutando en un mangaka confeso y totalmente convencido. ¿Por qué? Bueno, pues también por cosas como esto. Por el Tower Dungeon de Tsutomu Nihei, autor inmenso de Blame, ya sabéis, me faltan por leerme las intermedias, me falta por leerme las cosas que ha sacado después. He saltado directamente a este Tower Dungeon, es que ahora no me acuerdo, el Knights of Sidonia es una y el otro es el Aposinth. Esos dos me faltan por leerlo, pero todo lo otro que me he leído de Nihei me gusta muchísimo. Y aquí, pues ya os digo, sin haberme leído ni Aposinth ni Knights of Sidonia, aquí nos encontramos con bueno, no lo llamaría, pero yo creo que sí lo es un Blame, pero en medieval, es un Blame de fantasía heroica, es un personaje, un campesino que va a rescatar a una princesa, una mazmorra, argumento absolutamente banal y plano, pero que le sirve a Nihei para aplicar un poco los puntos fuertes que tiene en lo que su manga o su estilo podríamos definir, ¿no? Uno son las construcciones brutalistas, estos edificios gigantescos, inmensos, absolutamente absurdos, contra los que el hombre y los personajes son meras motas de polvo. Y dos es el diseño de personajes, de monstruos, de enemigos, de todo eso que ya en Blame me abrumaba con esa complejidad surrealista en la que nada tenía sentido, y aquí lo aplica a eso, a una mazmorra en la que los personajes tienen que ir subiendo de nivel y cargándose a los enemigos en un desarrollo rolero hiper mega clásico. Pero, insisto, creo que demuestran puntos muy fuertes de Nihei, más allá además de la elección de planos, de la narrativa, de cómo dibuja, de los combates, de cómo cuenta las cosas, de esa potencia que también en Blame demostraba con los disparos. Aquí ahora son espadazos, flechazos, hostias como panes. Es decir, primer tomo de este Tower Dungeon que nos vaticina una grandísima serie de un grandísimo autor y que creo que empieza a marcar ya el recorrido mucho más sólido, mucho más serio y mucho más potente de lo que va a ser una apuesta muy seria en el panorama del manga, y que yo creo que depende de cómo vaya, ojo, porque pica con esto y un par de cositas más. Creo que está empezando a dar un puñetazo firme y serio en la mesa para convertirse en una de las editoriales de referencia de manga que hay en España, por encima de otros intentos de otro tipo de editoriales que por ahora lo que han publicado en el 90% son productos de una calidad más que deficiente. Aquí con Nihei, Pica ya está poniendo, voy a hacer un súper chiste, una pica en Flandes. Ojo ahí con el chistaco. Seguimos por este segmento de Ángel Palomeque Lizano, de L. Ángel, supongo que sea Luis Ángel, pero bueno, de un autor para mí novel. No sé si esta es su primera obra, creo que sí, en mi caso lo es la primera cosa que leo suya. Bueno, es el típico cómic que no me habría comprado, pero que leyendo un poco el planteamiento me llamó la atención, ¿no? Quizás por los toques de ciencia ficción que parecía que tenía el cómic, que lo tiene, pero bueno, que en realidad es una mera excusa para lo que viene después. Un dibujo particular, pero creo que muy funcional, muy efectivo para lo que quiere hacer, y un cuento en el que un personaje, acompañado de versiones temporales de sí mismo en diferentes épocas de su vida, pues tiene que intentar detener su propio suicidio. La idea, la verdad, es que es muy atractiva, me parece que es una muy buena idea, es un muy buen argumento para luego desarrollar una historia, y lo que aquí nos hace el autor es hablar precisamente de eso, ¿no? De cómo evitar o por qué alguien puede llegar a quitarse la vida, cómo puede llegar a tomar una decisión tan drástica y qué le mueve a hacer eso, ¿no? Y lo hace a través, pues eso, a través de varias etapas de la vida en la que vemos cómo el personaje al final, pues
bueno, va enfrentándose a diferentes dilemas, diferentes problemas y diferentes cuestiones que le van construyendo como persona, van construyendo su carácter y al final le llevan a tomar esa trágica y terrible determinación, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido está muy bien construido, está bien hecho, me parece que la narrativa está bien, el dibujo, bueno, creo que cumple con su cometido perfectamente, funciona muy bien y creo que como ópera prima es muy efectiva y más que apreciable. Quizás si le tengo que poner un pedo, el que llevo yo, que parece que llevo un pedo todos los días últimamente, sin beber ya parece que voy borracho de continuo. Si le tengo que poner un pero, insisto, está bien esto de no cortar los vídeos y que las erratas queden así a la fresca, a la brava. Sería un poco este final, no sé si decir excesivamente optimista, dado la problemática y la seriedad del tema que trata, que por desgracia no suele acabar tan bien. Pero bueno, también entiendo que haya ese canto, ¿no? Esa puerta abierta hacia la esperanza, sobre todo cuando si estás deprimido y lees esto, pues que sepas que hay que intentarlo, siempre hay una opción y siempre hay esperanza, aunque no nos lo parezca. También un poco el motivo que al final lleva al personaje a tomar la drástica decisión me parece un poco extraño, en el sentido de que no sé si sería así, pero bueno, por fortuna nunca me he visto en la tesitura, con lo cual tampoco voy a entrar en valoraciones de cosas que cada uno en su mundo y en su propia percepción de la realidad puede decidir o no. Pero bueno, a lo que vamos, me parece que es un TVO, insisto, interesante, una prometedora ópera prima, una elección de... No es un bitono, pero lo parece, ¿no? Porque se imponen los verdes y tiene una elección de color que para mí es efectiva. Es un cómic que funciona, tengo que decirlo. Quizás no es la mejor de las descripciones para un TVO, pero creo que cumple con su cometido, que es hablarnos de, pues eso, de la depresión, sobre todo, de cómo puede alguien llegar a tomar una decisión tan drástica y tan terrible, y lo hace además de una manera original, enfrentando al personaje de una manera real y física, con diferentes etapas de su vida y con diferentes decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Así que me parece que es un cómic interesante, que no está mal, y como insisto, me parece que nos encontramos ante un autor que, si sigue evolucionando y sigue creciendo, puede darnos alegrías en esto del TV. Más cosas. Asilo Arkham Purgatorio, sigo recuperando lecturas pendientes, pasadas, sigo cogiendo cosas de la pila y quitándomelas de delante, que ya tocaba, en este caso de Dan Slott y Ryan Suk. Pone Batman, pero bueno, lo de Batman lo pone porque, y sale Batman en la portada por lo mismo, porque supongo que cuando pones a Batman en la portada vas a vender 10 veces más. Batman sale, creo que 3 veces, contadas, en 4 páginas, contadas también, y poco más, así que no os compréis esto si queréis un cómic de Batman, compraos esto si queréis un cómic del Asilo Arkham y de la gente que hay dentro. A mí con Dan Slott, cuanto más leo de Dan Slott, más clara tengo mi opinión de Dan Slott, y me parece que ante todo y sobre todo es un guionista hiper sobrevalorado. O sea, me parece que se ha creado un hype absolutamente desproporcionado alrededor de Dan Slott, que la gente muchas veces lo venera como referencia, cuando para mí, visto lo visto y leído lo leído, me parece un guionista muy del montón. Pero muy del montón es muy del montón. Lo que pasa es que sí que es cierto que tiene una habilidad, me parece que es una habilidad bastante a tener en cuenta, que es que te sabe vender la moto y te sabe cegar con 4 trucos de fuegos artificiales que en una primera instancia, pues eso, te ciegan, hacen que parpadees, hacen que no veas bien lo que tienes delante, pero claro, a medida que ese brillo se pasa y tus ojos vuelven a acostumbrarse a la luz y sigues leyendo, pues se le ven las costuras y acabas viendo que Dan Slott empieza siempre fuerte, o lo parece, y luego se desinfla, pero a una velocidad de espanto increíble. Es el caso. Él dice que quiere hacer un cómic de terror, no entiendo muy bien hacia dónde va. Creo que al principio sí que de alguna manera el cómic puede llegar a ser interesante,
Pero luego hay aquí un batiburrillo de temas, de cuestiones. Empezamos con el Arkham, luego vamos a lo demoníaco. Creo que hay como una voluntad de hacer su Arkham Asylum de Morrison y McKean propio, que por supuesto no lo consigue. Y que el único punto fuerte, realmente fuerte del TVO es el dibujo de Ryan Suk, que me parece que es un dibujante que se debería prodigar más, porque a mí me gusta muchísimo lo que hace. Tiene esta mezcla. Me recuerda a veces a Kevin Nolan. Bueno, tiene un punto que me gusta mucho. Me parece que es un muy buen autor, me parece que es un muy buen dibujante. Y bueno, creo que es lo más aprovechable de este cómic, absolutamente prescindible. Ya os digo, con la parte de Demon no la entiendo, o sea, no sé para qué sale eso, ni a quién lo necesita. Todo el rollo demoníaco final es un... En fin, me parece un cómic flojísimo. Una vez más, Slott decepcionándome, porque de verdad os lo digo, es que no entiendo cómo se le ha podido dar tanta cancha a un guionista que serie tras serie demuestra que a largo plazo el tío falla más que una escopeta de ferias. Es que me parece flojísimo. Y aquí, pues una vez más lo demuestra. Un cómic absolutamente prescindible, que solo sirve para disfrutar del dibujo de Suk, que, bueno, tiene también sus momentos. Hay páginas que se le nota que está cansado, pero que en general me parece, insisto, que es un dibujante que debería prodigarse más, porque me parece que tiene mucho talento y con un buen guionista podría dar muchísimo más de sí, podría hacer un enorme cómic, que espero que en algún momento de su carrera lo consiga y logre hacerlo. Por lo demás, pues flojito. Así lo Arkham Purgatorio, una vez más Dan Slott con otros guionistas como Chip Zdarsky, demostrando que no entiendo a qué viene tanto hype a su alrededor, porque me parece que es un guionista bastante limitado y que, insisto, a la larga siempre se desinfla. Y acabo con la última victoria de mi amigo y compañero Guillem Scriche al dibujo, con Roger Scriche al guión. No sé si son familia, se lo tengo que preguntar. Igual solo coinciden en el apellido. Después del muy exitoso El Partido de la Muerte, vuelve un poco a hacer a repetir un poco de temática, sobre todo pues temática nazi, podríamos decir, ¿no? De este tipo de cómic histórico, pseudohistórico, en este caso pseudohistórico, pero con elementos que sí son reales y sobre todo girando alrededor de una de las pasiones que me consta de Guillem, que es el automovilismo, ¿no? Aquí en este caso carreras de la previa a la Fórmula 1, de coches de carreras, pues cuando correr era prácticamente ser un superhéroe, porque se metían en latas de sardinas que iban a 250 kilómetros por hora, con cero tipo de asistencia electrónico-mecánica, en lo que todo era habilidad y pericia del piloto, y que la mayoría de las veces pues acababa en muerte, ¿no? Todo esto rodeado de una trama así de intriga alrededor de resistencia, insisto, de nazis, de previa a la guerra civil, a la guerra civil y a la guerra mundial, ¿no? Ese periodo convulso de Europa que, bueno, sirven para establecer esta trama en una Barcelona preguerra que tenía mucho de canalla, de encanto y de ciudad mística casi y mítica. Bueno, es un TVO que creo que como lectura está entretenido, que todo gira en torno a las carreras de coches me parece que está bien, y Guillem, pues yo creo que poco a poco va consolidando este estilo que ya en El Partido de la Muerte demostraba, y que lo colocan como una especie de... Para mí sigue siendo un Eduardo Risso a la española, por decirlo de alguna manera. Su fuerte evidentemente son las caras, su fuerte es la expresión de los personajes, y creo que eso es algo que se puede ver, y todos aquellos que disfrutasteis del Partido de la Muerte, creo que aquí encontráis una digna continuación, quizás un poco más ligero en la trama, un poco más de entretenimiento, un poco más, si queréis, incluso un poco más cinematográfico, en el sentido de que la historia y lo que cuenta creo que encajaría bien en eso, en una película, ¿no? De estas películas de preguerra, de espionaje, de personajes así con carisma, y que tiene su rollo. En fin, un TVO que creo que
en una división parecida y a la vez diferente de lo que era el Partido de la Muerte, pero que funciona bien y que al final tienes una lectura entretenida, una lectura de las estas que pasas el rato, la disfrutas y con un dibujo que, insisto, que creo que mantiene y consolida lo que ya sabíamos de Guillem Escriche como dibujante en el Partido de la Muerte, ¿no? Aquí hay, pues eso, se ve aquí un cuidado para las expresiones, para los rostros. Creo que también hay mucho detalle en cuanto a lo que son los coches y cómo son los coches y cómo funcionaban, ¿no? Ahí hay bastante detalle y, bueno, lo dicho, me parece que es una lectura interesante, de las que te hacen pasar un buen rato y de las que, bueno, pues te cubren un rato entretenido, una tarde de domingo, que ya sabéis que eso es algo que yo valoro mucho y me parece que es hiper mega importante, saber entretener y saber entretener bien. Vale, ya está, la 304 acabada con la última victoria, que me parece que es un cómic disfrutón. Asilo Arkham Purgatorio, que solo merece la pena el dibujo porque el guión de Dan Slott es flojo. Esta interesante ópera prima, que es Segmento, de un autor que yo creo que tendremos que seguir porque tanto en la idea como en el desarrollo de las historias nos puede dar grandes alegrías. Primer tomo de un manga que se antoja pepino y se huele aquí el pepinazo porque Niei es un ultra mega clase y en Tower Dungeon me parece que va a hacer un Blame pero a la fantasía heroica, con lo cual a mí ya me tiene a los pies este rollo además de los videojuegos estos del Soul. Bueno, ya sabéis cuál os digo, estos que son difíciles como el infierno, ¿no? Del Elden Ring y todas estas cosas. Tiene este mismo rollito así de personajes con una espada que se enfrentan a monstruos gigantescos que mola mogollón. Y por último, tomos 7 y 8 de Baki, serie a la que idolatro y voy a seguir idolatrando porque durante 8 tomos dobles me ha seguido ofreciendo desde el minuto 1 todo lo que a mí me mola. Y me parece que es uno de los mangas más entretenidos, más divertidos y mejor paridos de mis lecturas actuales y de lo que llevo mucho tiempo leyendo. Así que bien por Baki, que sigue manteniendo ese podio de honor entre mis lecturas preferidas de manga y que siga por ahí durante mucho tiempo. Nada más, me despido. Sed felices, comprad mucho, leed mucho, si son cómics míos mejor, suscribíos, haceos miembros, venga, va, haceos miembros, no os cuesta tanto, a mí me ayudáis un huevo porque comprar cómics es una auténtica ruina y con vuestro apoyo pues voy a poder seguir haciendo estas microreñas que yo sé que a muchos os ayudan para decidir y valorar si comprar o no comprar ciertos cómics. Y hay algunos que hasta me pedís que reseñe alguno para poder decidiros si compráis o no. Así que para poder seguir haciendo, joder, vaya tarde llevo, ¿eh? ¿Qué me pasa? ¿Habré fumado? No, ya no fumo. ¿Habré bebido? Tampoco. Tengo la voz un poco tomada porque no sé si estoy incubando algo, estoy intentando luchar contra ello con todas mis fuerzas, porque además no me gustaría caer malo. No sería bueno para nuestra situación actual, pero no sé, tengo la voz que parece que tengo una flema ahí agarrada al paladar y no la suelto. Pero más allá de eso, en teoría mi cerebro debería funcionar bien y no como está funcionando, ¿ves? Claro, tengo tapada la nariz, entonces hay palabras que como que te quedas como a mitad y haces un... Pero bueno, en fin, que nada más, que me despido, que no me enrollo aquí contando mi vida de mi resfriado. ¿A quién cojones le importa eso? A nadie, solo a mí. Sed felices, cuidaos mucho, no os resfriéis como yo, no seáis tontos. Hala, chao, chao.